Hola, en las lecciones anteriores se ha hablado acerca de los polinomios, las operaciones que se pueden hacer entre los polinomios y qué significa que un polinomio sea divisible por otro. Vimos también cuál es el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor de dos polinomios dados. Vamos a continuar aquí hablando acerca de los polinomios y específicamente sobre el concepto de las raíces de polinomios que ya se ha tratado parcialmente en las lecciones anteriores. Vamos a comenzar fijando algunas definiciones. Vamos a decir que si f es un polinomio de grado n, que es mayor que o igual a 1, entonces la igualdad f de x igual a 0 es una ecuación algebraica de grado n. Recordemos que una ecuación es una igualdad y aquí si f es un polinomio de grado n, vamos a decir que esto es una ecuación algebraica de ese grado precisamente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si a sub 0 es algún número diferente de 0, entonces aquí tenemos ejemplos de ecuaciones algebraicas de grado 1, de grado 2 y de grado 3. Este es un polinomio de grado 1. De hecho, esta sería la expresión general para un polinomio de ese grado. Esta es la expresión para un polinomio de grado 2. Esta es la expresión general para un polinomio de grado 3 y así podemos continuar. Aquí es fundamental que a sub 0 no sea 0, pero los valores de los otros coeficientes pueden ser 0 inclusive. En lo que sigue vamos a estar suponiendo que los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. son números reales o complejos. Vamos a recordar ahora qué es lo que significa que un número sea una raíz de una ecuación algebraica. Decimos que el número c es una raíz de esta ecuación si al sustituir en lugar de la x el valor de c obtenemos una igualdad a 0. En los casos de las ecuaciones algebraicas de grados 1 y 2, que son estas, las raíces están determinadas por estas fórmulas elementales del álgebra. En este caso, como estamos suponiendo que a sub 0 es diferente de 0, podemos pasar primero este término a la derecha, restando, y después dividir entre a 0. Como a 0 no es 0, la división se puede efectuar. Y sin importar cuánto valga a 1, la única raíz de esta ecuación está dada de esta manera. En cambio, para una ecuación cuadrática como esta, o una ecuación de grado 2, ya sabemos que las soluciones se pueden obtener mediante esta fórmula. Y aquí de nuevo es fundamental que a sub 0 no sea 0 para que la división que aquí aparece se pueda efectuar. Cuando los coeficientes que aparecen en esta ecuación son reales, esta expresión que se encuentra dentro del radical puede ser un número negativo y entonces la raíz cuadrada nos va a llevar a los números complejos. Y si a0, a1 y a2 son en general números complejos, la raíz cuadrada de un número complejo ya sabemos cómo se puede calcular y de hecho sabemos que hay dos raíces cuadradas para un número complejo cualquiera. Entonces estas fórmulas, como decía, nos permiten encontrar todas las raíces de estas ecuaciones. En el caso de una ecuación de grado 1 hay una única raíz que se obtiene aquí directamente, y para el caso de las ecuaciones de grado 2 las dos raíces se obtienen de esta manera, y como veremos más adelante, para ecuaciones de grado 3 y 4 hay fórmulas un tanto análogas a la que tenemos aquí, y se puede probar que para grados 5 en adelante no es posible hallar una fórmula que exprese las soluciones de una ecuación de esos grados más altos. En diversas aplicaciones, un problema que aparece frecuentemente es hallar las raíces de ecuaciones algebraicas. De acuerdo con el teorema del residuo que ya vimos, si C1 es una raíz de esta ecuación algebraica, entonces el polinomio f de x es divisible por x menos C1. Esto es precisamente el contenido del teorema del residuo, y esto quiere decir que este polinomio f de x se puede factorizar como x menos C1 por otro polinomio que tiene que tener un grado que es una unidad menor al grado de la f. Si ahora suponemos que C2 es otra raíz de f diferente de C1, entonces al evaluar la f en C2 el resultado tiene que ser 0 porque C2 es una raíz. Pero si sustituimos en lugar de la x el valor de C2 en esta igualdad, vamos a tener C2 menos C1 por g de C2.
pero estamos suponiendo que C2 es una raíz diferente de C1, así es de que esta diferencia no puede ser 0, y si este producto es igual a 0, lo que tiene que ser 0 es este factor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta g, al evaluarla en C2, vale 0, y eso de nuevo por el tema del residuo significa que esta g de x, que es otro polinomio, va a ser divisible por x menos C2. Eso entonces quiere decir que la f de x que teníamos originalmente se puede escribir como x menos C1, que ya teníamos, y la g, a su vez, se puede escribir como x menos C2, por esta razón, por un polinomio que tiene que tener un grado, una unidad menor al grado de la g. Si continuamos así, suponiendo que f tiene n raíces distintas, que vamos a llamar C1, C2, C3 hasta Cn, entonces, repitiendo este proceso, lo que vamos a obtener finalmente es una igualdad como esta, en donde el último factor tiene que ser un polinomio de grado 0, es decir, simplemente un número. La conclusión que de aquí se obtiene es que una ecuación algebraica de grado n no puede tener más de n raíces distintas. De hecho, en lo que veíamos hace unos minutos, constatábamos que para una ecuación de segundo grado o de grado 2, hay dos raíces distintas cuando mucho, y eso corresponde al caso en el que el discriminante es diferente de 0. Si tenemos un discriminante diferente de 0, vamos a obtener dos raíces gracias al más menos que aparece en la fórmula general que citábamos hace unos minutos. El teorema fundamental del álgebra implica que, de hecho, cualquier polinomio de grado n puede factorizarse como el producto de n factores de grado 1. Aquí vean, esta f está escrita como el producto de factores de primer grado, pero en esta expresión estuvimos suponiendo que la f tiene n raíces distintas. El teorema fundamental del álgebra es algo más general porque aquí no se está suponiendo nada acerca de si estas raíces son distintas o no. Más precisamente, el teorema fundamental del álgebra lo que establece es que toda ecuación algebraica con coeficientes reales o complejos tiene al menos una raíz real o compleja. Eso quiere decir que si f es un polinomio de cualquier grado, entonces tiene que tener al menos una raíz, y esa raíz le llamamos C1, por lo que acabamos de ver. Eso quiere decir que la f se va a poder factorizar como x menos C1 por algún otro polinomio que tiene un grado, una unidad menor que el grado de la f. Pero ahora, aplicando el teorema fundamental del álgebra a la g, esta g también tiene que tener al menos una raíz, si esa raíz le llamamos C2, la cual puede ser igual o diferente a C1, no importa, el teorema no lo dice. Lo importante es que este polinomio se puede escribir así. Este polinomio h va a tener un grado que es una unidad menor al grado de g, se vuelve a aplicar el teorema fundamental del álgebra y así podemos continuar hasta que finalmente terminamos con un polinomio de grado 0, es decir, simplemente un número. Y entonces aquí precisamente llegamos a la conclusión que se señaló antes. Si tenemos un polinomio de grado n, entonces este polinomio se va a poder factorizar como el producto de n polinomios de grado 1, en donde estos términos o estos factores, este que está aquí, este que está aquí, pueden ser distintos como en lo que estábamos pensando antes, o puede haber repeticiones. Precisamente el caso en donde hay repeticiones es particularmente interesante y lo vamos a tratar enseguida. Entonces aquí simplemente recalco que las raíces no tienen que ser diferentes entre sí, sino que puede haber repeticiones. Vamos a ver un ejemplo similar a lo que ya hemos tratado previamente. Supongamos que queremos hallar todas las raíces de este polinomio de grado 3 o esta ecuación algebraica de grado 3. Más adelante vamos a ver cómo se puede resolver en forma general cualquier ecuación de grado 3, pero en este caso vamos a partir de que para este polinomio un medio es una raíz. Y aquí en color azul está la verificación de que efectivamente un medio es una raíz de este polinomio o de esta ecuación algebraica. Lo que hacemos es sustituir donde quiera que está la x el valor de un medio. Tendríamos entonces, por ejemplo, 10 por un medio al cubo, menos 5 por un medio al cuadrado, más 6 por un medio, menos 3.
6 medios es 3, así es de que estos dos términos se cancelan. 1 medio al cubo es 1 octavo, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Entonces nos queda 10 octavos menos 5 cuartos. Eso se puede simplificar. 10 octavos es lo mismo que 5 cuartos, así es que efectivamente se obtiene 0. Entonces, de acuerdo con el teorema del residuo, eso quiere decir que este polinomio, si le llamamos f, se puede factorizar como x menos 1 medio por algún otro polinomio que en este caso tiene que tener grado 2. Es decir, el polinomio f de x es divisible por x menos 1 medio. Este polinomio g se puede determinar haciendo directamente la división de f, que es este polinomio, entre x menos 1 medio. Si todo anda bien, el residuo tiene que ser 0, como veremos enseguida. Entonces lo que hacemos es tomar el polinomio cúbico, que aquí se está dado, 10x cúbica menos 5x cuadrada más 6x menos 3, y lo dividimos entre x menos 1 medio. 10x cúbica entre x nos da 10x cuadrada, multiplicamos 10x cuadrada por x menos 1 medio, eso es lo que se obtiene. Hacemos ahora la resta entre este renglón y este. Aquí, curiosamente, estos dos primeros términos se cancelan. Lo único que tendría que ocurrir en general es que el primer término se cancele, pero en este caso los dos primeros lo hacen. El residuo es simplemente 6x menos 3, 6x entre x es 6, 6 por x es 6x, 6 por menos 1 medio es menos 3, y efectivamente el residuo es 0. Y eso entonces quiere decir que la f es x menos 1 medio, que ya teníamos, por la g, que es este cociente, 10x cuadrada más 6. Este último polinomio, que es de grado 2, ahora se puede escribir de la siguiente forma. Aquí, por comodidad, podemos extraer este factor 10, entonces quedaría x cuadrada, y en lugar de este 6 ponemos un 3 quintos. Vean que 3 por 10 nos da 30, 30 sobre 5 es 6, así es de que esta expresión y esta son exactamente lo mismo. Y ahora esta suma de cuadrados se puede factorizar de forma similar a lo que hacemos con una diferencia de cuadrados, excepto que aquí no es una diferencia, sino una suma. Pero eso lo podemos arreglar simplemente introduciendo una unidad imaginaria y. Es decir, vean ustedes que esta suma de cuadrados la podemos escribir como el producto de un binomio por su conjugado. Ya sabemos que al cambiar el signo en este término, lo que vamos a obtener es una diferencia de cuadrados, x cuadrada, que aquí está, menos esto al cuadrado, pero y cuadrada es menos 1, así es de que menos este término al cuadrado nos da más 3 quintos, que es justamente lo que teníamos aquí. Eso entonces quiere decir que para este polinomio tenemos las raíces 1 medio, que fue de donde partimos, además de las raíces menos i raíz de 3 sobre 5 y más i raíz de 3 sobre 5. Entonces aquí se ve que aunque tengamos un polinomio con coeficientes reales, las raíces pueden ser números que no son reales, sino complejos. Lo importante es que, en general, sin importar si los coeficientes son reales o complejos, las raíces, cuando mucho, van a ser complejas. Vamos a ver ahora un ejemplo similar, pero esta vez con un polinomio de grado 4. También veremos que una ecuación de cuarto grado como esta se puede resolver mediante una fórmula general, lo cual es un tanto complicado, pero existe una fórmula para resolver una ecuación como esta. En este caso, lo que vamos a aprovechar es que para esta ecuación se puede confirmar que hay raíces que son 1 más raíz de 3 y 1 menos raíz de 3. Comencemos con esta primera. Si efectivamente este número, que es un número irracional, es solución o una raíz de esta ecuación, entonces al sustituir esta cantidad donde quiera que esté la x, debemos de obtener 0. Entonces lo que vamos a tener, aquí está en color azul, tendríamos por ejemplo 1 más raíz de 3 a la cuarta potencia menos 1 más raíz de 3 al cubo menos 2 por 1 más raíz de 3 al cuadrado menos 6 por 1 más raíz de 3 menos 4. Y ahora aquí tenemos oportunidad de utilizar la fórmula para el desarrollo de un binomio. Aquí, por ejemplo, recordando que los coeficientes binomiales para una cuarta potencia son 1, 4, 6, 4, 1, vamos a tener este primer término a la cuarta potencia, pero el 1 a cualquier potencia es 1, después 4 veces, que es el coeficiente binomial que sigue, por 1 al cubo por la raíz de 3, aquí está, después 6 veces
1 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado, que tiene que ser exactamente 3. Después 4 veces este término a la primera potencia por este al cubo. Y finalmente el último término a la cuarta potencia. La raíz de 3 al cuadrado es 3, así es que la raíz de 3 a la cuarta potencia tiene que ser 9. Aquí ocurre algo similar. Lo que vamos a tener es que este signo menos afecta a todos los términos que salgan de este binomio al cubo. Y para el caso de un cubo, los coeficientes binomiales son 1, 3, 3, 1. Entonces vamos a tener una vez este 1 al cubo, que es este 1, después 3 veces 1 al cuadrado por la raíz de 3, 3 veces nuevamente 1 por la raíz de 3 al cuadrado, que es 3, y finalmente la raíz de 3 al cubo, que aquí está indicada. Para este binomio al cuadrado, las cosas son más elementales. Lo que tenemos es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí, de nuevo, los coeficientes binomiales se pueden identificar 1, 2, 1. Aquí ahora lo que podemos utilizar es el hecho de que la raíz de 3 al cubo es la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3. La raíz de 3 al cuadrado es 3, así es de que vamos a tener 3 por 4, que es 12, por la raíz de 3. Aquí ocurre algo similar. Esto equivale a 3 por la raíz de 3. Y simplemente quitando paréntesis se llega a esto que está aquí escrito. Y uno puede convencerse fácilmente que este y este se cancelan. Vamos a tener también menos 3 raíz de 3 nos da menos 6 raíz de 3. Con este sería otros menos 6 raíz de 3. Más 12, eso da 0. Y las otras cantidades que son números enteros, también fácilmente uno puede convencerse que nos dan 0. Eso entonces probaría que este número irracional es una raíz de esta ecuación algebraica, y con el otro valor que aquí se da, se puede hacer esencialmente el mismo desarrollo, lo cual no es realmente necesario que hagamos en detalle. Hay que notar que la única diferencia al cambiar el signo de la raíz de 3 es que en estos términos donde aparece la raíz de 3 habría un signo invertido, pero justamente como aquí hay estas cancelaciones, si cambiamos el signo, la cancelación sigue estando presente, así es de que uno fácilmente, sin tener que repetir el cálculo, puede darse cuenta de que este también es una raíz de esta ecuación. Esto entonces quiere decir que el polinomio que aquí está dado a la izquierda de esta igualdad, que es este polinomio de cuarto grado, va a tener dos raíces que aquí están dadas, y eso significa que para cada uno de estos números vamos a tener un factor de la forma, en el primer caso, x menos esta cantidad, o sea, menos 1 menos raíz de 3, por x menos esta cantidad, que nos da menos 1 más raíz de 3. Y todo esto va a tener que multiplicarse por un polinomio, en este caso de grado 2, porque aquí estamos partiendo de grado 4. Y uno puede ver que este producto precisamente es el producto de una suma por una diferencia. Bien que aquí aparece x menos 1, igual que aquí, más raíz de 3 o menos raíz de 3, así es de que este producto es el cuadrado del primero, aquí está, menos el cuadrado del segundo, pero el cuadrado de la raíz de 3 tiene que ser 3. Este binomio al cuadrado es x cuadrada, el doble producto nos da menos 2x, y finalmente tendríamos un más 1, que con este menos 3 se reduce a un menos 2. Entonces, si todo anda bien, eso quiere decir que si dividimos el polinomio dado originalmente entre este polinomio que salió de darnos cuenta de que aquí tenemos estos factores, esta g entonces tiene que ser un polinomio que vamos a poder determinar dividiendo el polinomio de grado 4 entre este polinomio de grado 2, y aquí están los pasos necesarios para convencerse de que efectivamente las cosas funcionan como deben de ser. Aquí estamos dividiendo el polinomio de grado 4, dado en un principio, entre este polinomio que ya hemos identificado, y haciendo los pasos habituales, obtenemos que el cociente es x cuadrada más x más 2, y eso entonces quiere decir que esta f es el producto de este polinomio de grado 2 por este otro polinomio que también es de grado 2. Para determinar todas las raíces de la f, hay que ver cuáles son las raíces de este polinomio que aquí aparece, y eso se puede obtener fácilmente utilizando la fórmula que se había señalado anteriormente. Aquí, si nos fijamos en este polinomio,
que resultó de hacer la división. Podemos ver que sus raíces se obtienen mediante esta fórmula general y en este caso eso nos lleva a números complejos y por lo tanto las raíces para el polinomio dado son el 1 más raíz de 3 y 1 menos raíz de 3 que ya habíamos utilizado en un principio. Y junto con esas raíces hay otras dos raíces que son los números complejos que aquí hemos determinado. Lo que vamos a ver ahora es que el uso de la derivada permite hallar raíces múltiples de los polinomios. Aquí no vamos a suponer que todos ustedes conocen el concepto de derivada. Esto es algo que se estudia en el curso de cálculo diferencial. Aquí lo único que necesitamos son algunas fórmulas que vamos a estar utilizando en lo que sigue. Así es de que aunque la derivada se sale del dominio del álgebra, la derivada pertenece al campo del análisis matemático, en donde es fundamental el concepto de límite, que aquí no vamos a discutir. Aquí lo único que necesitamos es utilizar el siguiente resultado. Si tenemos un polinomio de grado n que tiene esta forma general, vamos a definir, por ejemplo, la derivada que se indica con esta prima agregada a la f. De esta forma, el exponente de este término lo bajamos como coeficiente, entonces vamos a tener n por a sub 0, que es un número real o complejo, por la x a una potencia una unidad menor y repetimos algo similar con cada uno de los términos. Para este que sigue, este exponente lo bajamos aquí como coeficiente y le reducimos en una unidad el exponente que teníamos originalmente, que ahora se convierte en n-2. Para el siguiente término hacemos algo similar, n-2 baja como coeficiente y el exponente se reduce en una unidad y así seguimos. El último término, que no contiene a la x, es como si tuviera x a la 0, porque x a la 0 es 1. Y entonces si aplicamos una regla similar, ese 0 que sería el exponente, al bajar como coeficiente, hace que este término desaparezca, por lo que el último que aquí tenemos, diferente de 0 en general, sería el penúltimo término, que es an-1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un polinomio de grado 4, como este. Aquí, para hacer las cosas sencillas, estamos pensando en coeficientes enteros, pero tomen en cuenta que los coeficientes pueden ser números reales, irracionales o cualquier otra cosa, o también números complejos. Aquí, simplemente para simplificar la parte aritmética, estamos tomando coeficientes reales solamente como un ejemplo sencillo. Si este polinomio es la f, su derivada, otra vez se indica con esta prima, se obtiene muy fácilmente. Este 4 al multiplicarlo por 5 nos da 20 y le reducimos en un 1 el exponente, queda x cúbica. Aquí 3 por 20 es 60, hay un signo menos que aquí se mantiene y en lugar de un 3 aquí queda un 2. Para este 2x cuadrada su derivada es 4x. Para este otro, que es un x a la 1, vean que el 1 aquí no aparece, pero es como si tuviéramos x a la primera potencia. Al aplicar la misma regla, el 1 quedaría como coeficiente por x a la 0, que es 1. Este último, como decía antes, desaparece porque aquí es como si tuviéramos x a la 0 y ese 0 entonces hace que este desaparezca una vez que calculamos la derivada. Entonces esa es la regla que uno básicamente necesita para calcular o definir la derivada, que es esto que está aquí, de un polinomio. Al derivar un polinomio de grado n, obtenemos un polinomio de grado n-1. Entonces eso es lo que conviene aquí saber, es lo único que necesitamos en realidad. Como dije, la derivada involucra el concepto de límite, que es un concepto muy importante dentro de las matemáticas, pero para lo que aquí vamos a utilizar no necesitamos preocuparnos por eso o de cuál es el significado de la derivada. Lo único que necesitamos es dar esta definición, ya que gracias a esta definición uno puede probar que la derivada de un producto de polinomios, aquí solamente estamos hablando de la derivada de polinomios, entonces si tenemos dos polinomios, f y g, la derivada de ese producto resulta ser la primera, el primer polinomio, por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. Esto se conoce frecuentemente como la regla de Leibniz. Leibniz junto con Newton, allá por los años de 1680 aproximadamente, establecieron las reglas para el cálculo llamado infinitesimal,
aunque en realidad ya antes de ellos había algunos avances en esta dirección. Por ejemplo, aquí podemos tomar este caso, vamos a fijarnos en este polinomio que tomaría el papel de la f y este polinomio que es un polinomio de grado 1 que estaría en el lugar de la g. Si aplicamos esta regla, la derivada de este producto es el primer polinomio por la derivada del segundo, y para este polinomio su derivada es 1 simplemente. Aquí es x a la 1, al aplicar la regla que veíamos antes tendríamos 1 por x a la 0, que es 1. Aquí tenemos 4 por x a la 0, su derivada es 0, entonces la derivada de este es 1 simplemente. Y a esto, de acuerdo con esta regla, habría que agregarle la derivada de este polinomio, que es 2x a la 1 más 2 simplemente, aquí está, por este polinomio que, vean ustedes, aparece sin la derivada. Aquí al derivar el producto tenemos un término con la derivada actuando sobre uno de los factores, más otro término donde la derivada actúa sobre el otro factor. Entonces, si uno aquí desarrolla las operaciones que están indicadas, ese es el resultado, como se puede ver fácilmente. Y por otro lado, en lugar de aplicar esta regla, lo que podemos hacer primero es efectuar el producto que está aquí indicado, lo cual es muy sencillo, solamente hay que aplicar la regla para multiplicar polinomios, la distributividad del producto sobre la suma, la asociatividad, etc. Entonces lo que tendríamos es que este producto de polinomios, aquí es grado 2, grado 1, nos da un polinomio de grado 3, que es todo esto, y la derivada de este polinomio, otra vez aplicando las reglas que teníamos antes, nos da 3x cuadrada. Aquí tendríamos 2 por 6 es 12x a la 1. Aquí otra vez es como tener x a la 1, su derivada es 5 por x a la 0, o sea, simplemente 5. Y podemos ver que estas dos expresiones coinciden. Esto no es una demostración de esta propiedad general. Esto es algo que se puede demostrar simplemente utilizando la regla que se indicó antes. Lo que habría que hacer en forma general es fijarse en dos polinomios de grados arbitrarios y ver que efectivamente al aplicar la regla que utilizamos aquí para definir la derivada, las dos expresiones coinciden tal como hicimos aquí en este caso muy especial, con grados muy particulares y con coeficientes también particulares. Algo que podemos probar fácilmente es la siguiente proposición, que si tenemos la derivada de un polinomio de esta forma, x menos c a la n, aquí n se supone que es algún número natural, esa derivada se obtiene de una manera muy similar a lo que veíamos hace rato, es decir, el exponente baja como coeficiente y este exponente se reduce en una unidad. Vamos a ver que efectivamente esto es cierto y una forma sencilla de demostrarlo es utilizando inducción, lo cual nos da una buena oportunidad de repasar este método. Entonces lo que hacemos primero es ver que esta proposición es verdadera para n igual a 1. En este caso lo que vamos a tener es x menos c, simplemente si la n vale 1. Y de acuerdo con la regla que veíamos antes, la derivada de este polinomio de grado 1, como aquí tenemos x a la 1, su derivada es 1 por x a la 0, es decir, 1. Aquí está c, es como si estuviera multiplicada por un 1, que es un x a la 0, así es de que al derivar nos queda simplemente 0. Entonces, del lado izquierdo tenemos un 1, mientras que del lado derecho, si la n vale 1, aquí vamos a tener 1 menos 1 es 0, cualquier cosa a la 0 es 1, y 1 por 1 es 1. Entonces la igualdad se satisface efectivamente. Entonces el primer paso de inducción funciona bien. Y ahora el paso aquí importante, el paso de inducción, consiste, como ya sabemos, en suponer que la proposición es verdadera, por ejemplo, para n igual a k, es decir, que estas dos expresiones coinciden, sustituyendo la n por una k. Y ahora lo que queremos ver es que la proposición sigue siendo verdadera para k más 1. Entonces comenzamos desarrollando el lado izquierdo de esta expresión con n igual a k más 1. Y para eso escribimos esta expresión como el producto de x menos c por x menos c a la k. De acuerdo con las reglas de los exponentes, este producto equivale a lo que está escrito aquí a la izquierda. Y ahora, aplicando la regla de Leibniz que ya habíamos mencionado, lo que vamos a tener es que la derivada de este producto es el primer polinomio por la derivada del segundo, más la derivada del primer polinomio por el segundo. Aquí vean de nuevo
hay un término donde la derivada se aplica al segundo factor y otro término donde la derivada se aplica al primer factor. Aquí ahora usamos la hipótesis de inducción. Esta derivada entonces se puede sustituir de acuerdo con lo que estamos suponiendo, mientras que la derivada de x menos c es simplemente 1. Entonces, todo lo que tenemos aquí equivale a lo que está escrito aquí abajo, y por lo tanto, aquí utilizando de nuevo las reglas de los exponentes, estos dos se pueden reunir como x menos c a la k. Aquí tenemos x menos c a la k, y todo esto se puede ahora escribir de una forma más compacta, que es esta, y lo que podemos ver es que utilizando la hipótesis de inducción, efectivamente estamos concluyendo que la derivada de x menos c a la k más 1 es k más 1 como coeficiente por x menos c a la potencia k. Entonces este resultado, como veremos enseguida, es bastante útil para poder reconocer cuando un polinomio tiene raíces múltiples. Vamos a suponer que tenemos un polinomio, y aquí, para hacer las cosas concretas y sencillas, vamos a pensar que este polinomio tiene una raíz que se llama C1, que tiene una cierta multiplicidad R. Es decir, aquí esta R puede ser 2, 3, 4 o inclusive 1, que querría decir que esta raíz aparece 2, 3, 4 o una vez. Aquí tenemos otra raíz que puede aparecer repetida y una tercera raíz que puede aparecer repetida. Entonces aquí R, S y T pueden ser números naturales, digamos 1, 2, 3 en adelante. De acuerdo con la regla de Leibniz, nuevamente, la derivada de la f prima, se va a poder calcular multiplicando la primera, que es este factor, por la derivada de este producto, que aquí está indicada, más la derivada del primero, que de acuerdo con lo que probamos antes sería r por x menos c1 al r menos 1 por el segundo. Ahora volvemos a aplicar la regla de Leibniz para desarrollar la derivada de este producto, y es lo que está indicado aquí entre corchetes. Sería el primer polinomio por la derivada del segundo, más la derivada del primer polinomio por el segundo. Este otro término aquí aparece reproducido directamente. Y lo que uno puede notar ahora es que en todos los términos que aquí aparecen hay factores comunes, que son x menos c1 a la r menos 1, x menos c2 a la s menos 1 y x menos c3 a la t menos 1. Vean que efectivamente por ejemplo, este factor se puede partir como x menos c1 a la r menos 1 por un x menos c1, que aquí está dentro de los corchetes. Este otro se puede partir también como x menos c2 a la s menos 1 por x menos c2. Y este, que ya tiene el exponente t menos 1, aquí aparece, por lo que no es necesario aquí agregar ningún otro factor, aparte del número t, que recuerden es un número natural que puede ser 1, 2, 3 en adelante. Similarmente, correspondiente a este producto que aquí tendríamos, podemos ver que x menos c1 a la r se puede partir como este factor por otro x menos c1. Este x menos c2 a la s menos 1 aquí está afuera, ya no queda nada para poner aquí dentro del corchete. Y este último se puede partir tal como está aquí indicado, y algo similar ocurre con el último término que aquí aparece. Lo que esto quiere decir es, ustedes observen, fíjense en la expresión para la f, que aquí está, y la expresión para la f', que aquí está. Entonces lo que podemos ver es que este producto es un factor común para la f y la f'. Es decir, noten ustedes que los exponentes que teníamos aquí aparecen con una unidad menos en cada uno de ellos. Otra vez, esto que está aquí se puede factorizar como x menos c1 a la r menos 1 por x menos c1. Este también se puede escribir como esto, por x menos c2, y este último como x menos c3 a la t menos 1 por x menos c3. Es decir, que todo este producto va a ser un divisor común para la f y la f', y de hecho es el máximo divisor común de esos dos polinomios. Y vamos a ver enseguida en un ejemplo cómo este resultado se puede emplear para identificar raíces múltiples. Vamos a ver un ejemplo considerando este polinomio de grado 3, que no es un grado muy alto. Como dije, más adelante vamos a ver cómo se puede resolver cualquier ecuación de grado 3, pero por ahora vamos a hallar todas las raíces de este polinomio
suponiendo que tiene alguna raíz repetida, pero no sabemos cuál. Entonces lo que hacemos primero es calcular la derivada de este polinomio, siguiendo la regla que se dio antes. La derivada sería 3, que baja como coeficiente, y le reducimos en una unidad del exponente. Entonces de esta x cúbica obtenemos 3x cuadrada. De este x cuadrada obtenemos 2x, que con este menos 10 nos da menos 20x. De este 32x a la 1 nos queda 32 por 1, que es 32 por x a la 0, o sea, simplemente 32. Esta es la derivada de este polinomio. Y ahora, utilizando el algoritmo de Euclides, vamos a buscar el máximo común divisor de estos dos polinomios. Entonces, aquí regresamos a lo que ya conocemos. El procedimiento, como deben de recordar, consiste en dividir un polinomio, el de mayor grado, entre el otro. Aquí están los pasos necesarios para llegar a este cociente. Y aquí la parte que resulta de interés no es el cociente, sino el residuo. Este es el residuo, como ustedes pueden comprobar. Y ese residuo lo podemos escribir de una forma más simple, factorizando un menos 8 tercios, que multiplica entonces a x menos 4. Aquí ya la división no puede continuar porque esto tiene un grado 1, mientras que esto tiene un grado 2. Y entonces, como decía, utilizando el algoritmo de Euclides, vamos a dividir este polinomio entre este. Y eso es justamente lo que se hace aquí a continuación. Dividimos el polinomio 3x cuadrada menos 20x más 32 entre x menos 4. Y aquí lo que se obtiene ya en este paso es un residuo 0. Y eso entonces significa que este último divisor es precisamente el máximo común divisor de los polinomios f y f'. Y en este caso esto significa que como el máximo común divisor de f y f' es x menos 4, entonces lo que tiene que ocurrir es que para la f original tiene que haber este mismo factor, pero con una potencia más alta. Eso fue justamente lo que demostramos anteriormente, que si la f tiene ciertos factores repetidos, el máximo común divisor también los va a tener, pero en un grado menor. Como aquí el máximo común divisor es x menos 4, eso quiere decir que la f tiene que contener este factor, pero con un exponente una unidad más grande, o sea, x menos 4 al cuadrado. Y por lo tanto, esta f efectivamente tiene una raíz repetida, que es el 4, y lo único que nos falta es hallar la otra raíz que puede existir. Como la f era un polinomio de grado 3, esta g tiene que ser un polinomio de grado 1, y ese polinomio se puede obtener fácilmente de nuevo, haciendo en forma directa la división del polinomio de grado 3, que aquí se nos da, entre este polinomio de grado 2. Esto se puede desarrollar simplemente como el cuadrado de un binomio, y al hacer la división, tal como debe de ser, tenemos aquí un residuo 0, que nos dice que el polinomio original, que está aquí dentro de la división, es el dividendo. Entonces esto tiene que ser expresado como el producto de estos dos polinomios, y entonces eso quiere decir que hay una raíz doble, que es 4, y una raíz sencilla, que es 2. Aquí vean que efectivamente, tal como dicen las consecuencias del teorema fundamental del álgebra, este polinomio, que es de grado 3, tiene efectivamente 3 raíces, aunque no todas ellas son distintas. Una vale 2 y 2 valen 4. Bueno, hasta aquí pues vamos a dejar esta lección. Espero que lo anterior resulte entendible. Quizás sea cosa de repetir, repasar lo que aquí está expuesto. Son muchas ideas en lo que hemos visto en esta lección. Pero bueno, espero que todo esto resulte claro para ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la siguiente.